Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día me acompaña Jorge Guerra. Quería partir por donde parto todas las conversaciones, que es donde comienza tu historia con el dinero. Buenísima, Carlos. Bueno, ahí me aprovecho de presentar, ahí para los que nos están viendo, soy Jorge Guerra, tengo 30 años, soy originalmente de Colina, un pueblo que está a las afueras de Santiago. Los santiaguinos saben cuál es, pero es un pueblo que fue como fundado por agricultores, es un pueblo de mucha agricultura, y yo vengo de una familia de agricultores. O sea, mi abuelo era granjero, cosechaba frutas y vegetales en el campo, era un trabajador y le tocaba cosechar y de hecho mi abuelo fue una persona que no tenía estudios y de alguna forma tenía una relación con el dinero también porque a los agricultores les toca trabajar en el verano y después en el invierno no tienen trabajo, Mm. solo toca como hibernar, en ese estilo. Bueno, pero crecí en una familia de agricultores, como te decía, y eso se relacionó mucho con el campo, con estar cerca de la naturaleza, de tener animales, caballos, gallinas, como que ese tipo de cosas, que han marcado mi infancia. Mientras fui creciendo, y sí también un alto gusto por la tecnología, por los videojuegos también, como que estaba creciendo en ese entonces. Hasta que ya de adulto, ya entrando a la universidad, me empiezo a interesar más por los negocios y al final, sobre todo de la universidad, desde de las finanzas y las finanzas personales sobre todo, eh, que para mí hoy día son un pivote muy importante en mi vida y que siento que ayudan a tener a uno la vida o más ordenada, bajo control y poder lograr las cosas que uno se propone. Eh, Al menos mi visión es, uno entre más sólidas tiene sus finanzas, es más capaz de tomar riesgos, ¿cierto? O hacer cosas eh, geniales, por decir lo que uno pueda soñar. Eso podría decir. Así que eso es un poco mi historia. No sé. Buenísimo. Comentaste que en el fondo las finanzas personales son un pilar importante y que te permiten cumplir las cosas que te propones. ¿Te acuerdas cuál fue, o cuando partiste, cuál fue esa primera cosa que te propusiste con respecto a tus finanzas personales? Quizá era algo pequeño como, no sé, ahorrar para comprarme no sé, un polerón que te gustara, o no sé, unas cartas Pokémon, o alguna cosa como muy, muy pequeña, ¿te acuerdas? Ese primer objetivo de finanzas personales que tuviste. Mira, un poco más entrado en la infancia, recuerdo las ferias de las pulgas, que era, uno tenía cachureo en su casa o en su bodega, y habían cosas que uno ya no usaba y las ponía en el jardín. Me acuerdo de haber tenido unos Ujú. 10 o 12 años, eh, y les ponías precio y la gente los compraba y de repente tenía una cajita chica de 5 o 10 lucas en ese entonces, y ya tenías ya algo de plata para comprarte unos doritos, unos soufflés, una bebida, digamos. Eh, en particular, yo en el liceo también aprendí a tocar guitarra, teníamos una pequeña banda de funk rock, y yo estuve muy metido en el mundo de la compra y venta de instrumentos musicales usados, y también aprendí mucho esto de transar, existía la permuta, cambio una guitarra por otra guitarra, o podías hacer reventas de cosas usadas, ¿cierto? Como que compro un producto a un buen precio, quizás después lo puedo enchular un poco y puedo venderlo a un precio más alto. Pero todas esas eran nociones como desde quizás yo más pequeño, viendo chuta, la importancia del dinero es importante y uno puede generarlo, como que puede hacer cosas. Ujú. Mucho antes de que leyera cualquier cosa, digamos, fue un acercamiento al dinero. Ujú. ¿Y cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? Yo crecí como hijo único, casi toda mi vida, hasta los 14 años. Tengo cerca de 14 años de diferencia con mi hermana menor. Eh, y
en ese tiempo siempre estuve como en mesas de adultos, donde también se hablaba como harto de dinero, de negocio, y en específico creo que ahí se fue dando un interés como por las empresas, por los negocios, y en particular tenía buena referencia de alguna carrera relacionada a los negocios y algo que fuera, ojalá también relacionado a las matemáticas, a la lógica, que fue algo que me gustaba en la escuela. También tenía un interés especial por el inglés. eh, y en ese entonces decidí ingeniería industrial. En algún momento pensé en algún plan común que tenía más aristas, más opciones, pero finalmente ingeniería industrial fue una buena decisión. A veces dicen que es una carrera con un mar de conocimiento y un centímetro de profundidad. Yo diría que a veces sí es cierto, pero te da una pincelada de todo un poco, y también ahí después te permite discriminar lo que uno quiere y hacia dónde quiere crecer. Así que una buena elección. Bueno, ahí de coincidencia, Carlos y yo estudiamos en la misma escuela, lo hemos hablado, y creo que es una buena escuela y también me ha entregado a mí personalmente muchos recursos para afrontar la vida, así que bien contento. Hablemos de los estudios formales, por así decirlo. ¿Cómo partiste? O sea, ¿tenías esta inquietud por las finanzas personales? Me imagino que, oye, ¿cómo se hace esto en el fondo? Oye, tengo mis ingresos, tengo que ahorrar una parte, tengo que invertir, ¿en qué cosas tengo que invertir? ¿Por dónde o hacia dónde te llevó esa primera curiosidad y cómo partiste estudiando? Perfecto. Mira, fueron varios toques que ocurrieron. Yo creo que durante mis 18 hasta mis 24, 25, cuando tengo 30 ahora, desde alguna tía que en algunas vacaciones me recomendó el libro Padre Rico, Padre Pobre, el famoso libro, Clásico. hasta también un poco de observación de algunos tíos o incluso en mi familia, personas adultas que tenían algunos problemas con el dinero, que quizás tenían muchas deudas, eh, que a veces estaban con dificultades o comprometidos a pagar cosas que se habían comprometido a pagar. Entonces, como que eso también me causó una sinapsis o algo por el estilo que fue, wow, esto es importante porque las personas tienen complejidad con esas cosas. Generó un poquito más de interés desde mi lado. Eh, y voy a contar algo bien particular, pero yo saliendo de la universidad hice unas prácticas, como que pude ahorrar una platita y yo había estado de intercambio durante la universidad, un intercambio en Finlandia, y en ese intercambio me hice amigo de unos mexicanos que no pararon de invitarme a su país. Me decían, güey, ¿cuándo vas a venir a visitarnos a México? Y me lo decían, no sé, cada 2 o 3 meses. Yo quería ir y bueno, tuve estas prácticas, ahorré la plata. Me fui un mes a México a visitarlo. Fue un gran viaje, de los mejores que he tenido. Y, y me fui con mis ahorros, sin saber qué tanto me iba a costar viajar solo. Y en ese mes me acuerdo que volví y quedé como en cero. Era como, lo he visto en alguna literatura, es como que ves tu cuenta bancaria en cero. Incluso le pedí dinero prestado como a mi abuela, algo por el estilo, porque necesitaba un poco de dinero para terminar de financiar el viaje, volver a Chile y volver a terminar mi carrera, a buscar un trabajo. Eh, pero me quedó bien marcado, me di cuenta, wow, o sea, disfruté algo genial, se puede viajar y todo, pero si uno vuelve a la realidad y tenés tu cuesta en cero, eh, queda ¿cómo podría decirlo? No muy robusto, sino que muy Como un poco movible, ¿no? expuesto a que cualquier otra cosita que te pase, te queda ahí pato o endeudado incluso. O sea, cualquier cosa que te Exacto, pase o tengas cualquier tipo de imprevisto que, bueno, igual de todas maneras, cuando uno es joven y no tiene nadie que dependa de ti financieramente, no hay tantas cosas que te puedan pasar, más allá de, no sé, como un accidente, una enfermedad. Y aún así, yo creo que también uno puede recurrir a los papás cuando todavía estás estudiando
o recién empezando a trabajar. Pero sí, es como esa sensación de que llegar y estar completamente en cero. Eso fue de todas maneras antes de ponerte a trabajar. O sea, has hecho, era la práctica, me imagino, no sé, la profesional, entonces todavía te quedaba tiempo por hacer, no sé, la tesis, memoria en la U. Sí, exacto. O sea, fue un periodo antes, pero también una sensación parecida de que, ok, no, ya no quiero estar en este momento, en este lugar, ¿cierto? Como financieramente, Ujú. depende de mí hacer los cambios que tengan que ocurrir para no volver a ponerme en esta posición. Así que fue como un buen wake-up call, como una buena llamada a la acción. Adelantemos un poco la película y vamos al momento en que ya te pones a trabajar. Me imagino que ya con tus cuentas claras de que, oye, voy a ahorrar tal porcentaje o voy a invertir. ¿Cómo empezaste a armar esa figura? A mí justo me tocó buscar trabajo cuando había empezado la pandemia, en marzo del 2020. Y fue un momento duro porque las empresas dejaron de contratar. Recuerdo que de haber tenido, no sé, unos 15 a 20 entrevistas y me consideraron un buen candidato, pero habían cortado los presupuestos. Entonces, eh, debo haber estado buscando unos 10 meses mi primer trabajo y aproveché todo ese tiempo para ponerme a ver videos en YouTube y buscar literatura de finanzas personales. Por ahí podría mencionar algunas, pero eh, me quedó muy marcado que la sistemática era importante, armar un buen sistema que funcionara, tener, ¿cierto?, tu cuenta corriente o vista, separar tus cuentas de ahorro. Quizás fue el primer approach de crear una pequeña cuenta de inversiones, o quizás con poco capital, pero con el objetivo de separar las cosas, armar un sistema y después los números tenían que cambiar, ¿no? Era meterle más input, meter quizás tu primer sueldo, pero si ya habías armado el sistema, ya iba a sacar un trocito que era la cuenta de ahorro, eh, y eso es lo que hice, o sea, me preocupé de armar un sistema hasta que encontré mi primer trabajo, eso fue en agosto del 2020, y ya una vez que empezaron a llegar esos primeros salarios, digamos, empezó a funcionar la maquinita y empecé a ver resultados también de lo que había estado leyendo. Es como, estoy empezando a construir un fondo de emergencia, Mm, o tengo mis primeras inversiones en acciones, qué sé yo. Entonces fue muy claro poder verlo y también incluso poder estar como aportando a la caja de la casa de mis papás, digamos, porque ya era mm, momento de ser adulto y de aportar quizás con las cuentas de la luz, del agua o del internet, cosas por el estilo. mm. Seguro, seguro que sí. Y entonces, como que tuviste mucho tiempo para preparar el momento de que ibas a empezar a ya tener un sueldo mensual, así como más fijo, por así decirlo. ¿Te acuerdas entonces en qué, dada toda esa preparación, en qué instrumentos te decidiste por empezar a invertir? Si eran, no sé, fondos mutuos, depósito a plazo, acciones individuales. Lo tenías ya, me imagino que tuviste mucho tiempo como para pensarlo y después ya, perfecto, mis primeros sueldos y empiezo simplemente a distribuir de acuerdo al sistema que estabas hablando recién. Pero me voy a contar un poco, pero yo creo que lo he hablado con un amigo. eh, en general, yo soy más conservador con las finanzas. No me gusta a veces jugar tanto al arriesgado. Y me acuerdo que el primer objetivo que tenía cuando empecé a trabajar era construirme un fondo de emergencia en un activo de bajo riesgo. Eso fue Ujú, como el primer objetivo que tuve. En ese tiempo me abrí una cuenta en Fintual y una en Racional y empecé a armar como a inyectarle a la cuenta era el fondo Very Conservative Strip, y era un money market. Entonces era un fondo que no ganaba tanto, que casi como que igualaba la inflación o parecido, eh, pero,
pero estaba cumpliendo los hitos que la literatura de las finanzas personales decían, como parte ujú, por tu fondo de emergencia. Después también abrí una cuenta en APB, empecé a ahorrar en APB, no en una AFP, en la misma AGF, en este caso en Fintual, y pensando en horizontes de inversión diferentes. El fondo de emergencia obviamente era como más para corto plazo, el APB también es el otro extremo, muy largo plazo, en un fondo más riesgoso, en un risky no risk, digamos. Y después ya el resto eran montos pequeños más exploratorios, que voy a comprar alguna acción en particular, o voy a comprar un ETF para ver, o una fracción del ETF para ver qué es, si genera dividendo, cómo se mueve, cómo era un poco para explorarlo. Así que también me pude dar como el gusto de hacer eso en mis ujú. primeros meses trabajando. Oye, fondo de emergencia. Me llama la atención de manera positiva que esa haya sido tu primera prioridad. La verdad es que no lo fue para mí. Yo siempre estaba como más buscando mayor rentabilidad a tener esa seguridad antes. Después, por supuesto, lo integré a mi fondo de emergencia. Después incluso de recomendarlo en el blog y las redes sociales, pero porque ya lo veía necesario. O sea, igual pasé por temas de, oye, un cambio laboral o, no sé, cosas que podían echarse a perder, entre comillas, o convertirse también en inversionista inmobiliario y tener el riesgo de tener una vacancia y tener que cubrirlo. Entonces, después es una necesidad el tener un fondo de emergencia porque ocurren cosas. Imagínate cuando ya tienes un auto y el auto le puede pasar cualquier cosa, o si tienes hijos, también ellos se enferman, se accidentan, hay que tener ahí un fondo de emergencia. Te quería preguntar, digamos que en agosto, septiembre partiste del 2020, partiste con tu fondo de emergencia. Ahora, a enero del 2026, ¿has tenido que utilizarlo alguna vez o simplemente lo llenaste y ahí se quedó para siempre? No, no, totalmente al contrario. Lo he usado muchas veces y no solo por factores propios. Por ejemplo, el fondo de emergencia me ha servido incluso para ayudar a otras personas que son cercanas a mí, porque ellos no tienen un fondo de emergencia y ha tenido que ser como, ok, en momento con todo este contexto de los incendios que está ocurriendo, ¿cierto? Ujú, De que hagamos solidaridad en conjunto, ¿cierto? Quizás un familiar necesita el dinero, aquí hay dinero líquido disponible para poder ayudarte y después lo vamos reponiendo, armamos una estrategia para reponerlo, pero me ha ayudado como a esta firmeza financiera personalmente e incluso extendido a otras personas. Entonces, incluso yo lo tengo en Pinterest, se ve en un gráfico, lo tengo como una escalera que sube y a veces que baja. Sube y baja como ingreso y retiro, pero ha tenido mucho uso. Así ujú, que como que también ha sido consecuencia de este planeamiento y estoy contento de que haya sido una buena herramienta. ujú. Y claro, al final es como tu cimiento financiero y te permite de repente tomar riesgos como cosas que yo sé que has hecho, como, no sé, cambiarte de trabajo o lo que vamos a hablar un poco más adelante de que fue el irte al sur y emprender. O sea, como que te da esa tranquilidad de que, ay, perfecto, no sé, tengo 3 meses, tengo 6 meses, tengo 12 meses cubiertos en los cuales no tengo la necesidad de trabajar para cubrir mis gastos. Hablemos entonces de algo que queríamos sí o sí tocar en esta conversación, que es el gasto consciente. Primero, ¿cómo definirías el concepto? Eh, Mira, no sé si llegaría a poner una definición. Primero, sí me gustaría mencionar algunos autores que me han ayudado como a trabajar el concepto. Uno de ellos se llama Ramit Sethi, que es un compadre que tiene una serie en Netflix, tiene como orígenes de la India, papás que eran de la India y él es americano, gringo, y habla mucho de este concepto del gasto consciente y también de que uno es capaz de construir su vida de rico Ujú, sin tener que ser
una persona que tiene un patrimonio muy grande, sino que habla de este gasto consciente, siempre definiendo las prioridades de lo que a uno lo hacen feliz y hacia allá va hacia el norte. Entonces, tiene este eslogan que es gasta en las cosas que tú amas, pero corta sin piedad en las cosas que no te gustan. Y para mí ese es el gasto consciente. O sea, si a ti te gusta, no sé, salir a comer afuera o mucho la cocina, deberías gastar un gasto consciente más en la cocina porque te gusta, te disfrutas mucho los sabores o te gusta mucho la comida de distintos países. eh, pero tienes que ser consciente de que si gastas en un ítem que a ti te gusta, no puedes gastar en todos los ítems. Ujú, Tienes que dar un paso atrás en ítems que no son tan importantes para ti y ahí tienes que ser como más eficiente en los recursos, gastar lo justo y lo necesario, o a veces incluso no tomar el ítem que no te hace feliz. Al final también los humanos tenemos una presión social o tenemos creencias con las que tenemos desde pequeños y hay veces que, chuta, me compro un auto y sin que desearlo tanto, sino puede ser por estatus o para mostrarle a mi familia que es un logro, o el auto, un ejemplo, puede ser cualquier cosa, y quizás no me hace tan feliz a mí, pero es una decisión financiera que hice y me afecta a mi caja todos los meses. Entonces, ¿me hace más feliz o no? Ese es un poco el cuestionamiento que hace este autor y yo lo veo, la verdad, muy válido y me hace mucho sentido. O sea, yo cada vez que estoy tomando decisiones financieras, pienso en esto de, ¿me hace más feliz o no me hace más feliz? ¿Lo necesito o no? Hay muchas veces que uno se compra algo en caliente, ¿cierto? Como, oye, no me puedo sacar esto de la cabeza, llego, me ujú, lo compro, impulsividad de compra y después resulta que pasan un mes, 2 meses o más tiempo y lo dejaste tirado por ahí, ya no lo necesitas y ahí quedaron tus recursos, digamos. Así que eso sería para mí el gasto consciente, como estar muy claro de que lo que gasto tiene un propósito, me va a llevar más cerca de ser más feliz o estar más tranquilo, y idealmente dar un paso atrás en las cosas que no van a traerte esa felicidad o esa plenitud. ujú. Buenísimo. Sí, yo sigo mucho también a Ramit, cómo se dice, Ramit Sethi. Y dicho de otra, como que parafraseando lo que dice, que es que algo que él también comenta, al final tú puedes con tu dinero puedes gastar en cualquier cosa, pero no en todas las cosas. Es decir, tú puedes gastar en un auto de lujo o cualquier auto, pero en el fondo tienes que ver si haces eso, quizás no vas a poder irte de viaje ese año, o quizás no vas a poder tener una gran colección de relojes, o no sé, como que hay tantas cosas en las cuales tú puedes gastar dinero, como muchas categorías de gasto, tienes que elegir las que te hacen feliz de cierta manera y en todas las demás, simplemente evitarlas. O sea, hay gastos fijos que uno no puede obviar, pero al final tienes que gastar en esas cositas que efectivamente te hacen feliz. Si te hace feliz un auto de lujo, perfecto, maravilloso, y se puede armar un presupuesto alrededor de eso. No todos los presupuestos van a dar para tener auto de lujo y viaje al extranjero múltiples veces al año, pero hay otros presupuestos que sí lo van a aguantar. Así que no, es muy interesante el concepto y algo que hay que tener en mente cada vez que uno saca la tarjetita o está haciendo un gasto, de repente pausar y decir, oye, ¿esto realmente está aportando a a mi vida de rico o no? Como que hay que tener eso súper presente. Ya, quería pasar a hablar de la decisión que tomaste de irte al sur, bien al sur, y bueno, y fundar y al final, bueno, ser desde el gerente general hasta, me imagino, el auxiliar de aseo de un hostal.
Cuéntame cómo se gestó, cómo se originó esa primera chispa de crear el hostal en el sur. Perfecto. Mira, yo tuve esta oportunidad de ser viajero, fui viajero en este intercambio que te comenté en Finlandia, en estos viajes a México a visitar amigos. En esos momentos me quedaba en hostales, que eran como los hospedajes más baratos. Era un concepto bien diferente que tenemos acá en Chile de un hostal o una pensión que le llamamos, al hostal que estaban en Europa o en otros países. Y este trabajo que era el primero que tuve, como se dio justo en la pandemia, también se dio la remotividad, lo que me permitió trabajar y viajar al mismo tiempo, eh, sin muchas responsabilidades. Y mi mecánica siempre fue quedarme en hostales, porque eran espacios donde yo la pasaba bien, o sea, eran a un buen costo, espacios sociales, se comparten los espacios y tuve la oportunidad de verlo en varios países y me gustó. Y voy a contar ahí algo bien particular. Por ahí por el 2023 estuve en Costa Rica y yo debe haber tenido unos 26 años o 25 por ahí y llegué a un hostal donde la dueña era una chica y la chica debe tener unos 20 o 21 años. Y me llamó mucho la atención que ella hacía toda la gestión del hostal, digamos, ¿cierto? La reserva, eh, la comunicación con los tours, y era muy chica, era casi como salía del colegio, entonces me llamó la atención y me quedó la frase a mí, why not? Si ella puede, yo creo que también todos podemos. Yo también puedo y confío que lo podría llegar a hacer. Entonces, la chispita viene de ser un viajero, de sentirse bien habitando el espacio de un hostal y después cuestionarse como, oye, yo también podría ser capaz de hacerlo. Lo podría hacer, lo puse como en este roadmap, en el camino de mi vida y dije, en algún momento me gustaría hacerlo. ¿Cómo fue el proceso? Lo otro que me pasó es que no me preocupé de buscar el lugar perfecto, sino que ya había estado aprovechando esta remotividad para irme a viajar, pero como más de largo plazo. Entonces elegía un lugar, por ejemplo, y me quedaba ahí un mes, un tiempo prudente, no solo un par de días, para ver cómo me sentía en el lugar y si el lugar aprobaba o me gustaba. Entonces, eso fue importante, en específico donde construí el hostal, que es la carretera austral. Yo vivía acá 3 meses, arrendé y ya me pude hacer una noción de si me gustaba o no. Y en el momento que pensé hacer el hostal, no pensé tanto en un lugar, el mejor lugar para construir un hostal, sino en un lugar que yo ya había habitado, que Ujú. ya sabía cómo funcionaba la dinámica y que era suficiente para mí. No necesitaba el lugar perfecto, sino que era mejor hacerlo pronto, en un lugar que tuviera las condiciones que yo veía y eso. Entonces, cuando ya tomé la decisión, que esto fue, digamos, a fines del 2023 de hecho, sí, pasé un periodo de meses donde vine a ver propiedades. Pensé, hice un pequeño caso de negocio, caso de uso, y dije, no, yo quiero hacer este proyecto como involucrarme mucho, así que decidí comprar un lugar y eso obviamente significaba más responsabilidad, voy a comprar un lugar y voy a tener que invertir en él, pero también me va a dar una satisfacción de que el lugar es propio y que puedo hacer y deshacer lo que quisiera. Así que hubo un periodo por ahí como de unos 9 meses donde estuve buscando casas acá hasta que encontré la casa candidata y después ya fue ejecutar y empezar a mover bancos. Por ahí yo lo compré con un crédito hipotecario, y tenía mis ahorros también, entonces había estado trabajando para tener esos ahorros y ahí se fueron dando las cosas. Ujú. Ahora, el crédito hipotecario, o de otra manera, ¿el banco sabía que era una propiedad con fines, que iba a tener fines comerciales? ¿O en el fondo la comprabas como para el banco en la casa en la cual tú vives?
lo cual obviamente no es mentira tampoco, porque también vives o en una de las casas. Mm. Sí, miren, es una buena pregunta porque la evaluación del banco, y pasa mucho en Patagonia que hay muchos lugares poco regulados, hay muy pocos terrenos que tienen un rol en impuestos internos, hay muchas casas o terrenos que te venden y no tienen papeles ni derechos ni autoridad, no tienen nada, es solo tratos de palabra. Entonces, en específico acá, no tenía un rol comercial la casa que estaba aquí. Tenía sí el potencial, y eso fue algo que levantaron los tasadores, pero salió como un crédito habitacional, como que lo puedo transparentar. Y, o sea, cuando compré el lugar todavía no era un negocio, digamos, sino que era una casa, y de hecho ahora estoy en proceso de ir regularizando cosas y una de esas es el inicio de actividades del hostal y también como el cambio de uso de suelo de la propiedad. Pero, pero como que el financiamiento inicial partió como un crédito de comprar una casa con el potencial de transformarse en un futuro con algo así. Ujú. Y ahí los tasadores igual te cobran un poquito más porque es más trabajo que hacer. Claro, no, y es la manera correcta de hacer de emprender en el fondo. Porque si esperas a que esté todo en regla, nunca vas a partir. O sea, es mejor lanzarse e ir armando el avión mientras ya vas cayendo, porque si no, nunca te vas a lanzar. Y bueno, hay que ir regularizando, pidiendo permiso, pidiendo perdón, muchas ocasiones, me imagino que te ha pasado, a mí también con mi emprendimiento, que al final nos lanzamos y hemos ido resolviendo las cosas en la medida que van surgiendo, porque al principio tampoco sabes si el negocio va a dar realmente. Pero nada, hay que ir cumpliendo con los plazos. Entonces, compras la casa con un crédito hipotecario a tu nombre, te vas a ir para allá y me imagino que igual tuviste que meterle aún más plata, como encima obviamente de la compra misma de la casa, para dejarla en condiciones de recibir a tus huéspedes. Tal cual. Y también decisiones de trabajo. Yo en ese momento tenía un trabajo que era híbrido, ya se había acabado un poco el tema de la pandemia. Entonces yo vivía en Santiago y tenía que ir todas las semanas a la oficina. Y también estuve negociando en ese momento con la empresa que trabajaba si podía moverme a un esquema más remoto, como lo había estado haciendo antes o en otras empresas, a lo cual tuve una negativa y renuncié a mi trabajo y me vine a hacer el proyecto igual porque era lo que quería en ese momento de mi vida y era un sueño que quería cumplir. Así que, eh, con todo. Buenísimo. Y hoy día, bueno, aparte del hostal, igual estás trabajando de manera remota, como para poder obviamente sustentar el hostal mientras agarra vuelo. Sí, sí, tal cual. De hecho, una empresa de tecnología y ves que los trabajos remotos están más escasos hoy en día, pero ahora ahí tuve una mezcla de suerte y salió una buena oportunidad, así que estoy bien contento con el trabajo que tengo actualmente. Ujú. Buenísimo, sí, como en toda búsqueda laboral hay que obligar un poco de trabajo duro, contactos y un toque de suerte para encontrar esa pega ideal. Buenísimo. Oye, entonces llevas que un poquito más de un año y medio con el hostal andando. ¿Cuál ha sido em, ¿cuál ha sido tu percepción? ¿Se han ido cumpliendo los hitos de tu caso de negocio? Me imagino, bueno, nos decías antes que eras más bien conservador en las inversiones. Me imagino que también hiciste un caso de negocio conservador también, pensando en que, no sé, la cantidad de huéspedes o tasas de ocupación que tienes sí iba a ir subiendo, pero de a poco. También hay un tema estival, o sea, de estaciones que hay que tener en mente. ¿Cuál es tu diagnóstico ya un año y medio, 2 años después de haberte lanzado? Sí, perfecto, mira, yo abrí el hostal en febrero del año pasado, recién ahora yo creo que en un mes más aproximadamente vamos a cumplir un año.
recién, así que todo bastante reciente. Eh, Hay hartas cosas que se han ido cumpliendo y otras que no, y en el camino he aprendido muchas cosas. La primera diría que respecto al tema de los plazos, eh, siempre es difícil partir o lanzar el producto por una primera vez, sea el negocio que sea. En el caso de los hostales es un negocio más físico, ¿cierto? Hay infraestructura, hay habitaciones. Tuve hartos problemas con los maestros, con la gente que tenía que ayudarme con el tema de obras. Y yo nunca fui muy bueno ni de niño ni de adolescente de meterme en obra y ahora de adulto he pagado todos esos platos rotos de no saber y tener que aprender. Y me pasó con la apertura. Yo siempre pensé en abrir el hostal antes de que comenzara la temporada del año pasado. Yo quería abrir por ahí por noviembre y terminé abriendo en febrero, o sea, meses después, en plena temporada alta, porque no fui capaz de visualizar lo de los tiempos o llegar a tiempo. Sí, igual estuve contento de poder haber abierto, pero hubo ahí un costo oportunidad, digamos, de haber comenzado antes y eso por factores que a veces eran difíciles de controlar, que la gente cumpliera su labor, que un maestro no se te desapareciera. Acá hay temas logísticos no estamos en una ciudad, estamos en un pueblo pequeño, entonces la logística tiene que venir desde, en este caso desde Puerto Montt hacia acá y eso tarda, es costoso, es tiempo y en el camino fui aprendiendo todas esas cosas. Eh, También lo de la estacionalidad, acá la carretera austral es un lugar que en el invierno llega muy poca gente, el clima es más hostil, hay mucha lluvia, hay mucho frío, y para no todo es muy atractivo venir a vacacionar acá en el invierno. Pero en el verano llega una cantidad de demanda que supera, digamos, la capacidad que hay de recibir gente, entonces es como una muy buena oportunidad. Y es parte de conocer que el negocio tiene que ser estacional. No lo podría decir de aquí a 10 años, quizás cambia, pero en este momento es así. Y claro, en esas proyecciones hay que intentar como generar todos los ingresos del año en la temporada grande y después ojalá ir poder distribuyendo los costos en el resto de la temporada. Incluso hay otros negocios que deciden cerrar todo el invierno para no asumir costos fijos en invierno y solo dedicarse al negocio en la temporada de verano. Ujú. Y si yo si nos viéramos en 5 años más en una entrevista y te pregunto hoy cómo va el negocio, cómo le ha ido al hostal, cómo te gustaría que le esté yendo, cómo te gustaría responder. Yo creo que no es tan diferente a la mirada que tengo hoy día. Para mí el hostal que sea exitoso es que la gente tenga un buen rato, que disfrute y la pase bien. Ojalá que la infraestructura haya aguantado el tiempo que aguante, porque los bienes materiales obviamente también se van rompiendo en el camino por el uso, las condiciones acá de humedad son muy altas. Yo te diría, de aquí a 5 años sería exitoso que no perdiera la chispa de la experiencia, que la gente pase un buen rato, la pase bien, que la casa se haya mantenido, no se haya incendiado, es una casa de madera, o que no se haya roto el segundo piso y se haya caído de arriba para abajo, y que como un árbol haya empezado a dar sus manzanas, que ya no solo esté comiendo los costos, sino que esté generando, en este caso, utilidad, ingresos y también tener un equipo que sea capaz como de operarlo de manera positiva, todo eso. Y algo que no comenté, que yo este es un negocio que disfruto hacer, de hecho también es parte de esta visión del el gasto consciente, para mí, si uno puede emprender en algo que le gusta, no se siente un trabajo tan pesado o tan duro, sino que hay una gran parte del tiempo que puedes disfrutar lo que haces, incluso si lo puedes monetizar es una gran oportunidad, o Ujú. uno se siente bien al respecto. Sí, lo pasa. Espectacular, espectacular. Bueno, a ver si nos vemos en 5 años y vemos cómo te fue, cómo te ha ido, cómo ha sido toda la aventura. Quería volver un poco al mundo mío, al mundo nuestro de las inversiones.
¿Cómo se ve hoy día tu portafolio de inversiones? ¿Cómo ha cambiado quizás tu estilo de inversión al ser un emprendedor, tener tu propio negocio? ¿Cambia en algo el esquema que tenías antes de cuando eras un simple trabajador asalariado a ser hoy día además emprendedor? Pregunta, mira, si pudiera hablar como del patrimonio, claro, hay gran porcentaje que se apalancó ahora de este negocio. Ujú, Eh, Hay fundamentos para mí de persona natural que se mantienen. El fondo de emergencia es un recurso que yo creo que todavía es importante, lo voy a llevar toda la vida porque me gusta. Estoy viendo también este ahorro APB, ahorro previsional voluntario, también lo veo sistemáticamente en el tiempo, que es un buen activo en Chile y a mí en particular me gusta porque tiene algunas ventajas tributarias. eh, Se refuerza de la literatura. Entonces, está por ahí. Hay un porcentaje que se dedica a mejora continua en el mismo emprendimiento. Obviamente son cosas que van a tener retorno en el futuro, pero por ejemplo, para mejorar la experiencia de tener mejores colchones o cosas que la gente va a valorar, o podría ser desde cuadros, pintura en específico. Y me ha alejado un poco todavía de la parte de activos como acciones. O sea, me quedé con un pequeño portafolio ahí, pero no es más allá de un 5% del patrimonio total, de acciones o de ETF. Tengo un poco de ambos. No tengo nada de cripto. Por ahí hay gente que quizás no le guste mi opinión de no subirse al carro de las criptomonedas, pero yo también en esto de ser más conservador tampoco confío tanto en Bitcoin, en Ethereum, en todas las monedas más radicales, y ahí me quedo un poco más en lo conservador que quizás un activo físico como un negocio, ¿cierto? Físico, una casa o algo más líquido, digamos, pero sí en un futuro me gustaría sí, volver a meterme en esa parte, solo que ya me metí a un negocio que necesita más urgencia en este momento. Así que eso, y si es que tuviera que invertir en acciones, siempre voy a elegir empresas que yo crea que uso en el día a día y que confíe en ellas. Creo que eso también es bien importante, como por ejemplo yo en mi trabajo remoto trabajo con un software que se llama HubSpot, que es un CRM, ujú, y yo tengo varias acciones de esa empresa en particular porque la ocupo, es un producto que mantienen, que están preocupados. Entonces, en mi pequeño portafolio de acciones tengo empresas en las que confío, y en las que yo trabajaría si tuviese la oportunidad. Creo que eso ujú. es, uno invierte en lo que confía y no necesariamente me guío siempre por parámetros de rentabilidad, sino que en la gente que yo veo que está llevando la empresa y que puede usar su mismo producto y sentir si van en la dirección correcta o no. Jorge, quería, bueno, darte la oportunidad de decirnos cuál es la mejor manera de contactar contigo, de quizás, no sé, buquear una cama, una habitación en el hostal, cómo hacen todas esas cositas. Nuestro hostal se llama La Casa de Coque. Somos un hostal que está en la carretera austral, digamos en la Patagonia Norte. Esto es en el pueblo de Horno Pirén, que está a unos 100 kilómetros al sur de Puerto Montt. Se tiene que llegar acá por ferry. Uno tiene, así como yendo hacia Chiloé, uno tiene que cruzar un ferry para poder llegar, el ferry de Caleta a la Arena. Y en específico somos un hostal que espera tener viajeros solo, o parejas jóvenes, motoqueros, algunos bicicleteros también, gente que va en bicicleta, que quiere recorrer la carretera austral, quiere conectar con otros viajeros y principalmente quiere pasarla bien o pasar un buen rato con otras personas. Eh, Nosotros hoy día somos dentro de los únicos hospedajes en Hornopirén que hablamos inglés también, así que tenemos mucha gente que nos llega de otros países, se da mucho la multiculturalidad, se valora también porque permite compartir historia, experiencia,
y en particular también orientamos a los huéspedes con distintas actividades que se pueden hacer, paseo en bicicleta, se puede hacer rafting también en los ríos, ascensos al volcán Hornopirén, distintos tipos de actividades y también para todos los segmentos tenemos distintos productos también, en este caso con distintos precios. Tenemos desde piezas compartidas que son las más baratas. Ahora hace poco abrimos con una pequeña suite, digamos, una pieza con una cama king matrimonial con vista al volcán. Así que tenemos también distintos precios para los distintos clientes y la idea es que nos vengan a conocer. Bueno, hay un poco de mi historia en el sitio web también si es que lo quieren ver, www.lacasadecoque.cl, y estamos dispuestos a que nos vengan a conocer y pasar un buen rato en la Patagonia. Así que eso sería el llamado. Buenísimo. Así que la casa de coque.cl, igual voy a dejar el link más abajo para que lo vean. Sería la mejor manera de ahí, bueno, revisar de qué se trata el hostal y reservar una cama en estas piezas compartidas o si no, algo más privado si es que, si es que gustan. Buenísimo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Hasta la próxima.